Vamos a conectar con Adrián Pedraza, ingeniero agrónomo, docente universitario de enseñanza media, quien junto con su hermano Damián crearon el vivero Cultivos El Cardón en la ciudad de Córdoba y se dedican al cultivo y asesoramiento profesional en cactus, suculentas y plantas exóticas. Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Carolina te saluda. Muy buenos días, Caro, ¿cómo estás? Un Muy saludo bien, para todos los oyentes de muchas Radio gracias. María. Feliz Domingo de Ramos. La verdad que un día importantísimo para nosotros los católicos. Así es. Eh, bueno, y un día también para recordar lo que fue el golpe también de marzo del 76. Así que la verdad que contento de poder compartir con ustedes este pequeño momento. Así es, muchas gracias, Adrián. Bueno, como habíamos dejado hace 15 días, hoy vamos a tratar el tipo de sustrato, la estudié, no Muy bien. dije, al profe, tipo de sustrato para cactus y suculentas. A ver si hacemos una introducción, ¿te parece? El tema de sustratos, ¿qué son? Para los que no lo vieron, no lo escucharon. Bien, bueno, dijimos que íbamos a tocar en estos micros puntos importantes a la hora de cultivar nuestras plantas. Hacemos Bien, hincapié en cactus y suculentas. sí, Pero esto también que le sirva a todos los oyentes de Radio María, que es importantísimo que nosotros tengamos la mejor calidad de tierra para nuestras plantas. ujú, No solamente es el sostén, sino que también es la fuente de nutrición, la fuente de alimentación que nuestras plantas van a tener. Entonces es importantísimo. Primero vamos a sacar de lado algunos mitos. O sí, sea, los cactus y las suculentas viven en zonas áridas, entonces yo lo pongo en arena. sí, Error. No viven en arena. La arena es un sustrato totalmente inerte que no aporta ningún tipo de beneficio alimenticio a claro, nuestras plantas. Siempre voy a hablar para que todos nos entiendan, los oyentes y los televidentes, que hablamos de alimentación. Yo tengo que alimentar a mi cactus y a mi suculenta y a todas nuestras plantas. ujú, Entonces, yo tengo que tratar de armar un suelo sí, con las mejores características para mis plantas. ¿Por qué? Porque mi planta está en un contenedor, está en una maceta, está en un lugar donde depende pura y exclusivamente de la atención que nosotros, como coleccionistas, como usuarios, como poseedores de nuestras plantas, les vamos a dar. sí, Entonces, la planta depende de nosotros. claro, Estando en hábitat natural, procurar recordar, ¿sí?, la obtención de alimento, la obtención de humedad. Entonces, nosotros somos los custodios de nuestras plantas. Eso ujú, lo tenemos que tener muy claro. Ahora bien, un cactus suculenta, lo dijimos, la entrega hace 15 días, que, digamos, están en un lugar con mucha densidad, eh, digamos, ¿cómo explicarlo bien? En un lugar donde las condiciones son muy extremas. Por ende, el sí, enemigo número uno es el agua. sí, Entonces, nuestro sustrato tiene que tener mucho drenaje. Primer bien, tips para que anotemos: los contenedores, las macetas con sus orificios. Este sustrato que yo voy a armar, que voy a recrear, tiene que tener un 50% de porosidad. O sea, ajá, no tengo que tener mucha arcilla, mucha tierra pesada para que la gente me entienda. Eso es fundamental. No debo tener mucha arcilla. Debo tener un porcentaje alto de materia orgánica. ¿Qué es esta materia orgánica? Lo que se va a descomponer, todo lo derivado digamos, de la parte vegetal que tiene nuestra madre tierra, y eso nos va a aportar los principales nutrientes: ujú, nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, todos en un balance, en una microflora que nos va a aportar esa alimentación que necesita nuestro cactus, ¿sí? claro, Ahora bien, ¿cómo preparo ese sustrato?
ahí recién poníamos algunas imágenes con distintos componentes que tenemos al alcance de nuestra casa o de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, tenemos, lo principal es agregar la porosidad. ¿Con qué puedo agregar la porosidad? Con arena, puedo agregarla con vermiculita, vermiculita gruesa. La vermiculita es un mineral eh, que a altas temperaturas, ¿no es cierto? Lo podemos comprar en ferreterías o lo podemos comprar en vivero Ajá, y es excelente para que las raíces de nuestras plantas se puedan, digamos, extender en el sustrato, ¿sí? sí, Vemos que también ahí en las imágenes podemos tener grava, podemos tener piedritas sí, o minerales expandidos pequeños que podemos también mezclarlo con tierra de vivero que sí, generalmente ya tiene ese aporte de microflora y microfauna que nos va a ayudar, y también todas nuestras plantas ornamentales y los cactus y suculentas requieren un suelo levemente ácido. Acidez se la va a dar la turba, se la va a dar la pinocha, que son elementos también que podemos conseguir en nuestros viveros, ¿sí? sí, De todas formas, nosotros nos vamos a adaptar a lo que nosotros tengamos en nuestro entorno, o sea, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Por ejemplo, la gente que vive en la zona del delta de nuestros ríos, como el Paraná, el Uruguay, como el río de la Plata, vamos a tener una turba que se denomina turba de Carex. En realidad se le dice turba de Carex, ajá, pero nos va a aportar acidez y materia orgánica. Si nos vamos más al sur, o también ya en el centro, ¿no es cierto? Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, vamos a poder comprar la turba de musgo de Fagnum, que es muy característica en Tierra del Fuego, en Islas Malvinas, hay turberas también en Rusia, que nos aporta acidez y es un elemento excelente para nuestras plantas ornamentales. Entonces, 50% de porosidad. ¿Con qué lo vamos a dar? Con arena, lo vamos a dar con perlita, lo vamos a dar con vermiculita. La perlita es como un tergopol, para que se ubiquen, sí, blanco, que lo compramos en los viveros, y ese material retiene agua, ¿sí? Y la va liberando lentamente. Entonces no queda el agua estancada en nuestro sustrato preparado. claro, Otra pregunta frecuente y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese sustrato sí, tiene que estar homogeneizado, tiene que estar mezclado. Yo no pongo capas. Muchas veces me dicen, pongo capas como el cerro de 7 colores en Jujuy o claro, hago capitos. Eh, no, en realidad tiene que estar perfectamente mezclado, tiene que estar homogeneizado. Otra característica importante a la hora de preparar nuestro sustrato es que tiene que tener humedad. ¿Cómo me doy cuenta de la humedad? Bueno, una vez que yo mezclo todo el sustrato, sí, le voy a dar, ¿no es cierto?, un touch de agua, le voy a ir agregando agua ujú, y voy a ir agarrando el sustrato hasta que yo puedo armar un choricito en la mano, ¿sí? ah, bien, Eh, Ahí me doy cuenta que ese es el nivel justo de humedad. No me tiene que chorrear agua, ni tiene que estar mojado. Eso es muy importante, pero sí tiene que tener algo de humedad, ¿sí? Una vez que yo he homogeneizado todo este sustrato, puedo usarlo en mis cactus y suculentas. Un detalle importante, a veces en las macetas podemos poner una capita abajo de piedritas o de arena para que no se me tapen los orificios de la maceta. Es muy ajá, importante que de todas nuestras plantas no se tapen los orificios de la maceta, inclusive en otras plantas, en las plantas de interior, en las huertas en maceta, tiene que tener drenaje. ¿Por qué? Porque el sustrato tiene un porcentaje de porosidad donde entra agua y donde entra aire. Necesitan tener aire nuestras raíces. Entonces,
A veces es conveniente revisar nuestras macetas que abajo no se hayan tapado. A veces la arcilla, que es de menor diámetro, va hacia la parte inferior y nos tapa los orificios de la maceta, ¿sí? Entonces, muy importante el tener en cuenta los orificios de nuestras macetas. Inclusive las macetas suelen tener un bordecito que permite que el agua drene. No Sí, debemos permitir estancamiento de agua en nuestros cactus y suculentas. bien. Otra cosa que es una pregunta muy frecuente y que la gente muchas veces nos dice es ¿por qué los cactus tienen piedritas arriba o les ponen Sí, piedritas arriba? sí. Las piedritas de colores es una cuestión decorativa, no necesariamente tienen que ser de colores, pueden ser piedras naturales. Esa piedrita lo que hace es hacer que rápidamente se evapore el agua que está en superficie y también aumenta la temperatura del sustrato para que rápidamente se evapore el agua y no se produzcan podredumbres o estancamientos de agua en el cuello de nuestra planta. Recuerden siempre a todos los oyentes, el agua es nuestro enemigo en cactus y suculentas. Yo puedo tener un cactus varios meses sin regar, sin humedad, Ujú. pero puedo tener muy pocos días y horas inclusive con una planta que esté con agua constante o tenga agua estancada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar nuestro sustrato. ¿Qué sucede con mi, ya no le decimos tierra, ahora seguramente todos Sí. los oyentes de Sendero le van a decir sustrato Mm. a la tierra que ponemos en nuestras macetas, es lo siguiente. Cuando yo, eh, digamos, va pasando el tiempo, un año, 2 años, la planta comienza a tomar todos los nutrientes de ese sustrato. Y vemos que empieza como a bajar el nivel de la tierra. Sí, Vemos en nuestras plantas que pasa mucho tiempo y no cambiamos de maceta, que baja un poquito el nivel de la de nuestra tierra. maceta, de la tierra, Perdón, del sustrato. del Que no me sustrato. van a retar. Eso se debe a que la planta ha ido tomando los nutrientes y Ah, algo bien. también se ha ido por percolación en los orificios de la maceta. O sea, algo también se ha lavado y se ha perdido. Ujú. Entonces yo tengo que renovar ese sustrato de mis plantas. Claro, Recuerden cómo arrancamos el micro. La planta depende de nosotros. sí. Todo lo que nosotros le demos es lo que la planta nos va a devolver. Entonces, yo tengo una planta donde el sustrato lleva 2, 3, 4 años, esa planta va a tener deficiencia de nutrientes y va a comenzar a enfermarse Sí. y va a comenzar a morirse. Va a aguantar, pero va a llegar un punto donde no va a soportar más el estrés, entonces va a comenzar su declinación. Por ende, cada 2 años es recomendable, perdón, hacer un cambio de sustrato, una renovación de sustrato o el agregado de un sustrato. Sí. Muchos me dicen, bueno, ¿qué otra cosa puedo agregar? ¿Cómo puedo fertilizar? ¿Cómo puedo mejorar ese sustrato? Lo que nosotros con mi hermano desde Cultivos de Cardón siempre recomendamos, que es algo natural y que también lo pueden preparar en la casa, es el humus de lombriz o lombricompuesto. Repito para que tomen nota, Sí. humus de lombriz o lombricompuesto. Eso en toda la Argentina se puede hacer y se puede preparar. La lombriz roja californiana es una lombriz distinta a la lombriz común de tierra, como su nombre lo dice, es roja y trabaja en un rango de 10-15 centímetros alimentándose de materia orgánica. Todos los desechos orgánicos que nosotros podemos tener, mientras más pequeños estén, se lo damos a nuestras lombrices rojas californianas, ellas se alimentan de esta materia orgánica y su desecho es este lombricompuesto que es espectacular para mezclar y agregar en nuestro sustrato. Bien. Algo que no sé si lo van a preguntar los oyentes, pero ya me voy adelantando, es
Bueno, Adrián, bueno, Caro, ¿cómo preparo mi sustrato? Sí, ¿Qué cantidad pongo de cada elemento? Eso es una pregunta muy frecuente. Lo que yo tengo que hacer es tomar un contenedor, un tarrito, una taza, un balde, de acuerdo a la cantidad de sustrato que que yo necesite. preparo. Exactamente. Y esa va a ser mi medida. Y no me hago lío con decímetros cúbicos, con centímetros cúbicos, con kilos. Siempre hablamos de medidas cúbicas en sustrato. Ujú. Pero ¿cómo les explico yo a la gente? Es muy fácil. ¿Cómo preparo un sustrato, Adrián, clásico para cactus y suculentas? Una parte, que sería ese recipiente que yo uso, vamos a poner una taza de café, esas grandotas, una taza Sí, de té, una parte de arena o perlita o vermiculita, media parte de tierra de vivero o tierra de mi huerta y media parte de humus de lombriz. Eso bien, sería lo más fácil y lo más clásico, bien. ¿sí? Eso lo mezclo bien y ahí tengo. Bueno, tengo muchos cactus. Bueno, voy a agarrar un balde de 10 litros de pintura. Sí, Entonces, un balde de 10 litros de arena, de perlita, de vermiculita, medio balde de 10 litros de humus de lombriz y medio balde de tierra de vivero o tierra común. bien. Quiero más cantidad, más cantidad. Quiero menos, preparo menos. Pero uso una medida, Claro, que esa claro. medida es una medida de volumen común y corriente. ¿Sí? Y todo eso Perfecto. se mezcla y lo, a partir que lo tenemos, lo humedecemos, como les dije, Sí, y podemos empezar a trasplantar nuestras plantas. Sí, como les repetía recién, cada 2 años aproximadamente, o cuando las raíces comiencen a salir por los orificios de mi planta, ahí hago el cambio de maceta, o sea, hago el cambio de sustrato. O la cambio a un contenedor un poco más grande, o lo que hago es dejar en el mismo contenedor, saco todo ese sustrato viejo y le pongo sustrato nuevo, ¿sí? O puedo, si tenemos contenedores muy, muy grandes, ha bajado 3 4 5 centímetros nuestro sustrato, agregarle arriba humus de lombriz. El bien. humus de lombriz va a aportar el nutriente a ese sostén que ha quedado, ese suelo que ha quedado solamente como sostén de nuestra planta, ha quedado como soporte. Prácticamente no tiene otra función que el contener las raíces de la planta y contener el agua cuando yo lo riegue. ¿Sí? No tiene otra función. Por eso yo debo nutrir nuestras plantas para que sigan creciendo y floreciendo. Excelente. Adrián, me surgen un montón de preguntas. Han llegado un montón de preguntas. Fernando desde Colonia Tirolesa dice que muy claro y amplios tus conceptos. Te manda un abrazo. Un Yo lo saludo. que me surge la pregunta, cuando vos hablas de cambio de sustrato, ¿lo tenemos que hacer en alguna época del año en especial? Muy buena pregunta, Caro, muy buena pregunta. Generalmente nosotros recomendamos hacer los cambios de maceta, los cambios o el cambio de sustrato o la mejora o la división de nuestras plantas en primavera. Bien, ¿Por qué en primavera? Porque es el momento donde comienza la actividad de nuestra planta, comienza nuevamente a estirar el alargamiento celular, comienzan las raíces a alargar nuevos pelos radicales, nuevos brotes, comienza la floración que necesita mucha energía, comienza el crecimiento. La explosión de la vida se da en primavera, cuando los claro. días comienzan a alargarse y cuando la temperatura comienza a subir y se Ujú, da el mejor rango de temperatura para nuestras plantas, que es de los 25 a los 35, a los 30 grados aproximadamente, ¿sí? claro. ¿Qué sucede? Por ahí, ahora termina Sendero de mi Tierra y decimos, che, tengo todas las plantas que hace 5 o 6 años que no las cambié. Bueno, si tengo una situación extrema, podemos hacerlo ahora en otoño. No hay Bien. problema, inclusive vamos a tener en muchos lugares todavía
un mes aproximadamente, eso nunca Claro, lo recién sabemos nosotros, comienza el pero de otoño. temperatura. Recién comienza el otoño, entonces podemos hacer algunos cambios también en esta época, ¿sí? Si es extremo, como te digo, porque la maceta se rompió, porque la planta se me está secando, porque ya la planta ha sobresalido, ha colmado toda la maceta, Sí, entonces digo, bueno, lo puedo hacer en esta época. Si yo claro. tengo un invernáculo, si yo tengo un sector donde tengo una galería, temperatura alta, Ujú. ¿sí? Con 20, 25 grados durante todo el año, puedo hacer también nuestros cambios de maceta y nuestro cambio de sustrato. Nosotros en el vivero, por ejemplo, trabajamos todo el año, pero manejamos la condición de la temperatura y la luz. Bien, acá llega otra pregunta de Francisco. Dice, ¿podemos usar carbón de madera en trocitos? Bien, muy buena pregunta la de Francisco. Cuando hablamos de muchos elementos que podemos usar, sí, la carbonilla, que es el resto de carbón que muchas veces los carboneros lo desechan y Ujú. nosotros los asadores tampoco nos gusta el carbón en un tamaño más, vale, grande, sí se puede usar. Tiene una excelente capacidad fúngica, o sea, aleja los hongos de nuestras plantas, así que yo puedo mezclar la carbonilla en mi sustrato y también me va a dar porosidad, que es lo que muchas veces buscamos en los cactus. Así que se puede usar la carbonilla. Bien. Claudia, desde Rosario, dice, buen día, ¿dónde consigo las lombrices? Muy buena pregunta. Bueno, la lombriz roja californiana hace muchos años, nosotros más o menos con mi hermano hace 28 años que estamos en el rubro de las plantas, me acuerdo que antes cotizaban en bolsa, o sea, había pocos Sí, productores sí. de lombricompuesto y te vendían el núcleo. Se puede comprar el núcleo, lo venden por internet, con 4, 5, 10 lombrices, ¿sí? Para un hogar son muy reproductoras, son hermafroditas, entonces comienzan a oviponer huevos y comienzan a generar millones de lombrices rojas californianas. Lo que podés hacer es buscar algún vecino, algún amigo que tenga su lumbricario, que tenga su espacio donde hace humus de lombriz Claro. y pedirle un puñadito. Con ese puñadito ya podés ir generando tu colonia de lombrices y generar tu lombricompuesto. Si no, por internet se vende y si no, en algunos viveros seguramente te van a ofrecer un núcleo de lombriz. Compren un núcleo pequeño porque, como les digo, se reproducen muy fácil Ajá, y generan muchísima cantidad de lombrices, pero seguramente algún amigo, algún vecino rosarino ahí le va a ofrecer seguramente. lombrices. Galileo Luis, desde Corrientes, nos pregunta, ¿cuánto vive el cactus? Bien, muy buena pregunta. Eh, para Galileo, decirle que los cactus son plantas muy, muy longevas. Ajá, Plantas que tienen miles a veces de años y pueden vivir sin ningún problema. De hecho, hay colecciones de cactus que han acompañado a una o dos generaciones de coleccionistas. Hay cactus en algunos jardines botánicos en el mundo que tienen más de 100 años. Los claro. cactus viven muy, mucho tiempo. Las suculentas viven menos tiempo, pero yo puedo tener una alta tasa de reproducción de suculentas, que es lo que vamos a ver en la próxima entrega, cómo Perfecto. reproducir nuestros cactus y cómo reproducir nuestras suculentas. Entonces, para Galileo, conservar las plantas te puede llevar toda tu vida sin ningún tipo de problema. Ujú. Siempre nosotros recomendamos, porque la ley de la vida así lo dice, es poder colectar semillas, poder hacer hijuelos. Entonces, de esta manera, la descendencia de nuestra planta va a estar siempre presente. Pero en tierra directo pueden vivir muchos años y en contenedores en macetas también. Perfecto. Bueno, Adrián, nos has quitado muchas dudas que teníamos sobre el tema de los sustratos. A animarse entonces a preparar esos sustratos para que alimentar bien, ¿no? A los cactus y suculentas. Así que te agradecemos por toda esta información, No, por enseñarnos y bueno, esperamos para el próximo ciclo en 15 días.
En 15 días nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Recuerden, busquen en su zona los mejores elementos para formar su sustrato. Cada coleccionista, ¿sí? O cada cultivador arma el sustrato a su manera, sí Bien, respetando la porosidad, sí, que es muy importante para cactus y suculenta. Una cosita, Caro, dale. en la primera entrega cumplí años yo. Sí, sí. Bueno, en esta entrega, 24 de marzo, cumpleaños mi papá, así que le mando un fuerte saludo que seguramente está escuchando. Muy Así bien. que feliz cumpleaños para Luis Norberto, mi papá. Cacho, para los Excelente. que lo conocen, así que en un ratito me voy a hacerle el asado. Excelente. Ya que estamos de saludos, mi papá y mi mamá cumplen aniversario de casado también, así que he enviado los saludos de Ah, todos, muy todos los bien. familiares. Saludos también, saludos. Muchas gracias, Adrián. Nos reencontramos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Buen Feliz domingo. domingo para todos. Gracias. Chao, hasta luego.